Bien, 7 de la noche en punto, ya en la cabina de Forever nos acompaña Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, también analista económico bastante consultado. Vamos a hablar sobre el impacto en la academia en sectores vulnerables, cómo involucrar a los jóvenes en las necesidades sociales del país. Economista Calderón, bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Gabriel y Fernando, como siempre estar un gusto en el programa. Bueno, ¿cuál es la respuesta que puede dar la academia sobre las necesidades que tienen las empresas? Por ejemplo, hoy las empresas, además de habilidades técnicas, también están demandando las soft skills o estas habilidades blandas entre comillas, porque realmente son competencias que hay que fortalecerlas, la comunicación, el liderazgo, la capacidad para adaptarse al cambio, etcétera. ¿Qué respuesta puede dar la academia ante las exigencias de las empresas? Bueno, yo creo que muchas, son múltiples las necesidades, las demandas. Yo creo que las soluciones que se plantean desde la institución de educación superior son variadas. Tú ya mencionabas algunas de ellas. Hay que fortalecer lo que el joven ya conoce, ya tiene como base. Obviamente, inclusive en algunos casos, ayudarlos a descubrir que las tiene, porque por las circunstancias tales no las han sabido explorar y explotar, por tanto. Y yo creo que a partir de todo este conjunto de requisitos que como institución de educación superior se les pide, más allá del mero cumplimiento, es también que ellos entiendan que hay una realidad, que a veces prefieren invisibilizarla, no tenerla presente, o como no les toca, de alguna manera no la tienen presente. Pero yo creo que esas son opciones o alternativas muy viables, la vinculación con la comunidad, las prácticas profesionales y un sinnúmero más de alternativas que ayudará muchísimo que los jóvenes puedan entender la realidad y cómo aportar. Ahora, hay un estudio muy interesante, el Banco Interamericano de Desarrollo, de la encuesta de demanda de habilidades 2024. En este estudio, que aborda varios puntos, pero entre ellos están los obstáculos frecuentes que encuentran los empleadores para poder contratar personal. Entonces tenemos la falta de experiencia laboral, la carencia de habilidades técnicas y también el desajuste entre el salario ofrecido y las expectativas del cargo. Pero más allá de los títulos o los reconocimientos o conocimientos, se destaca una preocupación transversal, que es la necesidad de mejorar, por ejemplo, la comunicación clara y efectiva. ¿Cómo se trabaja eso en la materia y también en la práctica, ¿no? Porque uno puede tener una materia de comunicación en la universidad, como efectivamente la hay, pero una cosa es lo que veas en la teoría y otra es lo que veas en la práctica. Y yo creo que en ese sentido hay ciertos tópicos que tienen que ser transversales en la educación, el trabajo en equipo, la comunicación. Yo creo que eso es lo mismo sucede con solución del problema colocando la materia de emprendimiento y no saben emprender. Sí, son aspectos que tienen que ser transversales. Yo creo que la comunicación ayuda muchísimo a que las organizaciones puedan salir adelante, porque en gran medida parte de los problemas que tienen, sin importar el tamaño, es que no se comunican, es que dan por entendido, por enterado que el otro ya sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que en ese sentido las prácticas, las técnicas que se pueden emplear, aquellos inclusive docentes que puedan aportar de sus experiencias, pueden ayudar muchísimo a que las personas descubran que la comunicación, y no solo la comunicación verbal como tal, sino también la que uno transmite con su forma de actuar, con sus gestos, es una forma de comunicación. Y yo creo que la persona tiene que saber identificar cada una de estas, cómo expresarse, y no creer que solo el celular es la única forma de comunicarse, porque de alguna manera la escritura en el celular también ha afectado cómo nos comunicamos. Correcto. Porque simplificamos las cosas, y yo creo que tiene que haber una comunicación argumentada, sostenida, que de alguna forma sea válida y verificada. Claro, y eso también viene sobre la formación que tienen los estudiantes, en la que tienes que formar una oración, sujeto, verbo, predicado, que exprese una idea, y aunque pueda parecer técnico, los estudiantes llegan con vacíos del colegio a la universidad y no pueden formular ni siquiera una oración básica. Así es, y eso es preocupante porque de alguna manera esos son problemas que se van a seguir transmitiendo a la generación que está, la forma de comunicarse en sus organizaciones, a los jóvenes que vienen, porque hay una síntesis o una mal síntesis del idioma, del lenguaje de la comunicación, y eso está afectando. Yo creo que en ese sentido sí, y los resultados, si nosotros tomamos también a las pruebas PISA como referente, también demuestran las falencias que tenemos en comunicación, en comprensión lectora, entre otras cosas. En todo caso, yo creo que será pertinente que exista una conjunción adecuada entre lo que se ve desde la educación básica, media, superior, para garantizar que la comunicación sea algo que de alguna manera se transmita adecuadamente y sepa ser aprovechado por los jóvenes.
Son las 7 de la noche con 5 minutos. Conversamos en cabina con Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, que cumple 30 años con 11.000 graduados, un 85% de empleabilidad, más de 50.000 beneficiarios en proyectos sociales. Pero esto se da mientras Ecuador enfrenta una contradicción, ¿no? Porque hay miles de jóvenes que buscan empleo, mientras empresas en Quito, en Guayaquil, en cambio, reportan dificultades para cubrir vacantes. Quiero preguntarle, ¿cómo explica usted que pese a este alto desempleo juvenil exista tanta dificultad para cubrir estas vacantes, por ejemplo, en sectores como comercio, construcción o servicios? Yo creo que, Fernando, es importante saber conectar la oferta y la demanda. Sin duda hay una gran cantidad de jóvenes que no están empleados. Las cifras o las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo lo demuestran. Sí. Hay una general, la población económicamente activa es el 36% de la que está empleada adecuadamente, y de ahí los dos grupos más afectados son las mujeres y los jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos desde Argos para garantizar que las personas tengan un acceso? Y incluso con la primera consulta que mencionó Gabriela, la inserción laboral. Yo creo que es importante garantizar los nexos con las empresas. En este sentido, a través del área de relaciones institucionales, buscamos que los convenios que se gesten puedan absorber a los estudiantes en una primera práctica profesional, en una pasantía, y en gran medida buena parte de ellos se quedan. Inclusive nos da mucho gusto, que nos ha pasado especialmente en las últimas semanas, que muchos de nuestros las empresas que nos acercamos para renovar convenios, resulta que ahora quien nos atiende es el que fue pasante de Argos en su momento. Entonces, eso es gratificante porque vemos que justamente se logró quedar. Pero yo creo que ahí es parte del trabajo conjunto que tienen que hacer las instituciones de educación superior, universidades, tecnológicos, la empresa privada y también el sector público, porque hay carreras que tienden a ser más absorbidas en el sector público, como educación, como salud, por ejemplo. Yo creo que hay que garantizar esos espacios para que los jóvenes pasen por esa puerta y puedan tener las facilidades de empleabilidad. Ahora, Argos reporta este 85% de empleabilidad de sus egresados. ¿Cuál sería la clave para reducir esa brecha entre formación y mercado laboral, tomando en cuenta este informe del Ministerio del Trabajo, ¿no?, que habla de un déficit en esas llamadas habilidades blandas, ¿no?, la comunicación, el trabajo en equipo, la estabilidad emocional? ¿Cómo se enseña y evalúa estas competencias? Yo creo que es importante que exista una coherencia, o mejor dicho, una coordinación entre la academia y la empresa privada. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces a las instituciones plantean carreras porque suenan bonito o porque creen que son las que necesita el país, y puede hasta ciertos puntos ser verdad, pero yo creo que qué mejor que quien te diga que necesita es que sea la empresa quien te va a contratar, quien va a contratar a tus graduados, porque se trata de un asunto de responsabilidad. Es decir, el hecho de que un alumno vaya a cualquier institución, sea Argos o la que fuera, es un asunto de confianza, te está poniendo en ti, está dejando, mire, yo quiero que me forme porque confío en que usted me va a ayudar a conseguir un trabajo, a tener empleabilidad. Entonces yo creo que en ese sentido, como institución, lo que hemos hecho es siempre asegurarnos de conversar con el sector privado, con las distintas cámaras o diferentes actores, para saber, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que tú necesitas, ¿Qué tipo de competencias, como sea comunicacionales, sea temas de manejo de utilitarios, idiomas, etcétera? Porque al final del día, lo que sucede en el entorno económico, en el entorno de seguridad o el entorno de salud, te da ciertas pautas. Por ejemplo, es decir, si nosotros vemos ahorita las carreras que han crecido en Argos, es salud. ¿Y de dónde viene el crecimiento? Y sucede, creo que en muchas instituciones, después de la pandemia. ¿Qué otra carrera ha crecido bastante en los últimos años? Las que están relacionadas a marketing digital, a comercio electrónico y logística. ¿Qué va de la mano? Ecuador ha firmado en los últimos años muchos temas de acuerdos comerciales y que están impulsando. ¿Qué carrera nos está creciendo muchísimo? Criminalística y seguridad ciudadana. El entorno de Guayaquil da pauta para eso. Entonces, obviamente que esas tendencias, pero qué mejor que el empresario o aquellos que van a ofertar los puestos de trabajo digan, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que se necesita, y un poco proyectar las necesidades que tenemos que cubrir con nuestros alumnos o profesionales. Ahora, ¿cómo deben las universidades? Usted dice que la comunicación con el sector privado es fundamental, pero ¿cómo pueden las universidades y los tecnológicos replantear los currículos, ¿no? O de pronto pues también las mallas hacia estas competencias prácticas, digitales, y dejar de lado, o bueno, no dejar de lado, pero avanzar quizás más que en estas teorías generales, ¿no? Más a la practicidad, a la digitalización. Mira, yo creo que es parte de las diferenciaciones que tiene la educación universitaria y la educación tecnológica. La educación universitaria es una educación bastante válida, por supuesto, que tiene 4, 5 o 6 años. Todos los que estamos aquí hemos pasado por ello, sea en el área de ciencias sociales,
técnicas, o llámese una ingeniería o llámese salud. En todo caso, las carreras tecnológicas, su practicidad, que va de la mano con su duración, 2 años, 2 años y medio, va un poquito más de la mano, como decimos ya un poco en el medio, van a la vena, por así decirlo. Justamente van a desarrollar esas prácticas, esa parte hábil, esa parte que necesita un profesional para desenvolverse, sin que se esté dejando la teoría, pero es un poco más reducido o específico porque busca que desarrolle una habilidad y en base a través del saber hacer. Yo creo que eso ayuda muchísimo que otras instituciones empiezan a entrar al segmento técnico-tecnológico porque saben que la duración ayuda muchísimo a la empleabilidad y a empoderarse de un conocimiento rápido para desarrollar una habilidad. Son las 7 de la noche con 11 minutos. Conversamos en Radio Forever con Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, sobre el impacto de la academia en sectores vulnerables y también en medio del contexto de desempleo juvenil que existe a escala nacional. María Gabriela. Ahora, economista Calderón, ¿de qué manera se sostiene este porcentaje de empleabilidad? ¿Qué determina que una empresa desea contratar al graduado de Argos y no al graduado de la institución X? ¿Cómo ese nivel de empleabilidad se establece y se mantiene? Bueno, un aspecto importante es la reputación. Yo creo que eso es algo que como Tecnológico Universitario Argos hemos podido construir en esta administración desde el 2018 a garantizar justamente que el conocimiento que el alumno lo está interiorizando lo sepa aplicar. Yo creo que en ese sentido el tema reputacional ha jugado bastante a favor, el tema también de la forma como se desenvuelven ellos, la cantidad y la calidad de los estudiantes que son parte de los distintos procesos de prácticas o pasantes, según sea el caso o la modalidad que tengan de contratación, ha ayudado a que exista un buen concepto de nuestros graduados y eso ayuda justamente a la permanencia de los mismos en los puestos de trabajo que ellos van a participar. Ahora, ¿qué oportunidades de mejora se puede detectar en los estudiantes para ir conectando justamente esa oferta y demanda? Lo que hemos hablado ya prácticamente en los últimos 2 o 3 años es en estas habilidades blandas. Probablemente luego de la pandemia nos dimos cuenta de que estas habilidades, más allá de las técnicas, estas habilidades también son importantes. ¿Cuáles son esas oportunidades de mejoras detectadas en los estudiantes que hay que fortalecer? Yo creo que es importante, lo decíamos, el tema comunicacional, trabajo en equipo, y a veces, esta juventud está muy caracterizada por estar enfocada en algún dispositivo llamado celular y no le pasa, y pase lo que pasa alrededor, una segunda, tercera, cuarta guerra mundial, su celular es más importante en ese sentido. En todo caso, yo creo que es el tema de trabajo en equipo que debe fortalecerse más para que ellos entiendan que son parte de un todo, que ellos no son el todo, son parte del todo, y en ese sentido yo creo que va a ayudar muchísimo la empatía. Yo creo que eso también es fundamental para garantizar que el joven, el bachiller va a ser solidario, va a ser consciente de la realidad que pasa, sea social, sea ambiental, de cualquier tipo. Yo creo que eso es otra habilidad muy importante. En todo caso, si nos vamos fijando, son más que todo habilidades sociales, de relacionamiento, las que tienen que fortalecerse, porque de alguna forma, si bien la conectividad y todo este mundo del Internet nos ha ayudado muchísimo para algunas cosas, también nos ha dado lado esas habilidades que el ser humano empieza a perderlas o empieza a verlas disminuidas porque está muy metido en la tecnología. Esa podría ser un poco la respuesta por qué a las empresas les resulta complicado llenar vacantes. Mira, ¿sabes qué? Debería ser una de ellas porque al final del día, por más conocimientos técnicos que puedas tener, yo creo que el tema comunicacional va a ser importante, el tema de relacionamiento con los demás, porque las empresas, ¿qué es lo que esperan? Que actúen como parte de un equipo, no que seas una isla, y tus conocimientos, aunque puedas tener los certificados o títulos que quisieras y ser una lista larga de los mismos, los que quieren sean parte de un todo y que trabajen, porque eso es lo que les llama mucho la atención a las organizaciones, y no solo por un tema de trabajo local, sino que aquellos que tengan la oportunidad de irse a estudiar al extranjero, justamente con más razón el tema de relacionamiento va a ser importante, entender la cultura, el idioma, pero en todo caso son aspectos en los que sin duda las instituciones de educación superior debemos trabajar muchísimo en garantizar que ese joven tenga esas habilidades comunicacionales como las necesitan las organizaciones. ¿Cómo se comporta el mercado laboral? Un poco también entrando en el análisis de aquello, porque como ya lo señalaba Fernando, un poco, no sé si alguna dicotomía, ¿no? Vacantes que no se pueden llenar y a la vez un porcentaje considerable de desempleo juvenil, y a la vez tenemos pues graduados que desean insertarse en este mercado laboral.
¿Cuál es el comportamiento de ese mercado laboral? ¿Realmente sí hay esas vacantes? ¿El mercado laboral sí está creciendo? ¿Qué nos dice la economía? ¿O estamos hablando de los mismos puestos de trabajo que siguen sin llenarse? No, la economía, bueno, hay los dos aspectos. Uno de ellos, justamente, la economía crece o está demandando puestos de trabajo, pero no crea la cantidad que se necesita en realidad. Y obviamente vemos las cifras. Si nosotros contrastamos, y en algunas oportunidades lo hemos dicho aquí, en diciembre de 2019, antes de la pandemia, el empleo de Ecuador era el 39%. Es decir, 39 de cada 100 ecuatorianos tenían un trabajo adecuado, o sea, que ganaban al menos el salario básico o trabajaban las 40 horas. 6 años después, casi, el empleo de costa en 36%. Entonces uno decir, bueno, entonces se ha perdido puestos de trabajo. Sí, se perdieron, pero también se han recuperado, pero no en la cantidad que necesitan. Entonces, eso por una parte. Y la otra, que sin duda hay vacantes que todavía no se llenan, hay puestos que sin duda las empresas demandan con ciertas competencias, pero tal vez, no es que tal vez, no resultan tan atractivas para muchos jóvenes, a pesar de que los institutos y universidades las ofrecen, porque van muy relacionados con temas de STEAM, con ciencia, tecnología, matemáticas, y no es parte de los fuertes en alguna medida de esta generación. En todo caso, son aspectos que también hay que fortalecer, porque no siempre va a haber carreras o demanda para carreras del área de ciencias sociales. Hay mucha demanda en temas técnicos, en temas de informática, sistemas, pero no hay los alumnos que están interesados en tomar esas carreras. Ahora, este público juvenil, estudiantil, que busca pues estudiar 2 años o validar su experiencia profesional, etcétera, ¿cómo podría recibir propuestas como el que vamos a ver en la consulta popular de un trabajo por horas en el sector turístico? ¿Cómo ellos podrían recibir ese tipo de propuestas? Mira, yo creo que son bienvenidas estas propuestas que ayuden a la empleabilidad de las personas. Entendemos que ahorita está enfocado solamente a un sector, y mientras sea la primera vez que vayas a trabajar. En todo caso, yo lo veo más como un globo de ensayo del presidente, es decir, mire, después de un año, mire, funciona, están las cifras, vámonos a una apertura que todos los sectores productivos puedan tener empleo por hora. Yo creo que es beneficioso para el joven, es beneficioso para aquellos que inclusive ya no son jóvenes, sino que alguien está en una etapa postproductiva, jubilado, y quiera trabajar de alguna manera. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a generar experiencia, y como siempre lo he mencionado, al final del día yo tendré el bienestar en tanto en cuanto quiera yo trabajar. Es decir, si yo quiero trabajar 10 horas, tendré el bienestar con respecto a 10 horas de trabajo a la semana. Si quiero trabajar 50, 60, tendré el nivel de bienestar y de renta. En todo caso, ya será parte de la elección de los jóvenes, pero yo creo que es una oportunidad interesante que podría presentarse para ellos. 7:17, ya para ir cerrando el diálogo con el economista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos. Quiero preguntarle por esa vinculación con los sectores vulnerables, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple Tecnológico Argos y qué rol debería jugar la academia en general en la vinculación con estos sectores vulnerables, en la generación de oportunidades reales, ¿no? Para que estas estrategias pues no se queden solo en el discurso institucional, sino que trasciendan y mejoren también la calidad de vida? Has tocado un punto importante, Fernando, y como Argos y como ciudadanos, una de las partes que más me interesa, y lo decíamos al comienzo de la conversación, yo sé que es un requisito la vinculación con la comunidad para los jóvenes, pero tiene que ser visto como una oportunidad para que ellos ya vean una realidad. A veces, lo decía, quieren invisibilizar, pasan por una parte y como no es con ellos, simplemente no les atañe. En todo caso, ¿qué se ha hecho con vinculación con la comunidad? Se ha hecho proyectos de educación, proyectos de liderazgo, y el más insigne que tenemos es el de brigadas médicas. En el de brigadas médicas nosotros empezamos a trabajar este proyecto desde octubre del 2020, en plena pandemia, y hemos llegado a más de 50.000 personas en las provincias de Guayas, Los Ríos, a través de nuestras brigadas que salen cada 10 días, cada 15 días salen. Hemos cubierto casi el 80% de la provincia de Guayas, la mitad de Los Ríos, llevando medicinas, atendiendo a niños. Eso nos ha llevado inclusive este proyecto a ser parte en su momento dentro del Consejo Sectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, porque tenemos un programa de lactancia materna dentro de ese proyecto. Entonces, es una forma de extender la mano a quien realmente lo necesita, que el joven, lo decía, más allá de cumplir un requisito, se acerque y mire, hay alguien que tiene una realidad a la que hay que atender, que si uno tiene las posibilidades como estudiante, como profesional, lo puede hacer. Y en ese sentido, se forme, han participado ahí alumnos de enfermería, de emergencias médicas, inclusive hasta de educación. ¿Y por qué educación? Porque cuando una madre va a atenderse, va con un niño y a veces el niño no
quiere jugar, entonces entra nuestros alumnos de educación con temas de estimulación temprana y los ayuda. Entonces es un proyecto que engloba muchísimas cosas. Claro, multisectorial. Multidisciplinario. Sí, yo creo que eso ayuda muchísimo y es una oportunidad de oro para las instituciones de ayudar a estos grupos vulnerables, de poder extender la mano y que el estudiante entienda que hay una realidad más allá de sus cuatro paredes. Perfecto, ha sido el diálogo entonces con el economista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, ¿no? Porque la academia pues tiene que ajustarse a esas realidades del país, no puede vivir de espaldas a la realidad nacional, ¿no? Y en este caso, como hemos conversado, no se trata solo de formar profesionales, sino también de ciudadanos capaces de responder a esas urgencias sociales. Gracias por habernos acompañado. Ustedes, Fernando y Gabriela, siempre un placer estar aquí. Bien, amigos, 7 de la noche con 20 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más.